Bueno, son las 14:30 ya de la tarde. Seguimos adelante con una vuelta más por Radio Voz 95.5. Y lo que recién escuchábamos venía seguido de lo que Marcelo nos estaba comentando acerca de por qué se paró el jueves en el Ferrocarril Sarmiento. Y el audio era un poco, bueno, estaba Mónica Slotauer, estaba también el Pollo Sobrero hablando un poco en los medios cómo se dio el tema del paro. Algo de lo que sucedió esta semana y lo que estuve hablando con Claudia Bordoni, que justo el Pollo lo nombró en un momento, fue la foto de Macri con Tinelli. Pero en ese mismo momento, en realidad fue al día siguiente, pero dentro de ese mismo contexto, de lo que vamos a hablar hoy es de la otra cara de la sociedad en ese momento, ¿no? Puntualmente vamos a hablar de este paro de Ferrocarril Sarmiento que se dio el día jueves. Varias personas, más o menos para los que dicen el Ferrocarril Sarmiento, ¿cuál es? Bueno, Ferrocarril Sarmiento es el que recorre la zona oeste de tanto de capital como provincia. Viene, bueno, qué sé yo, Castelar, Aedo, Morón, todo, desde ahí hasta después, bueno, en provincia, en capital agarra Liniers, bueno, hasta que llega a 11. Varias personas que vienen del oeste tuvieron que buscar otros métodos para viajar, y ya sea en colectivo, algunos, bueno, que podían en algunas combis que salían. De hecho, los colectivos pusieron más transporte para que, bueno, no haya tanta carga horaria y tanta gente se acumule en la calle esperando viajar, ¿no? Y sobre esto mismo vamos a hablar sobre la prensa y la función o el rol que jugaron algunos medios de comunicación ante este paro, y que es un rol que se da mayoritariamente en la mayoría de los paros, ¿no? Las razones del paro, para comenzar, fueron las suspensiones de compañeros del tren, el seguir promoviendo contratos precarios, una práctica que ya venía del gobierno anterior, y por una denuncia, ya que hay una gran falta de seguridad en distintas áreas del ferrocarril. Este es un punto muy importante, ya que por la falta de seguridad hoy se siguen lamentando víctimas, como ustedes pueden recordar lo que fue la tragedia de 11. En base a esto último, la gente del Pollo Sobrero y el mismo Pollo Sobrero fueron atacados por patotas de la Unión Ferroviaria y el kirchnerismo cuando sucedió la tragedia de 11, y fueron ellos los únicos que estuvieron al lado de los familiares en ese momento y los únicos que denunciaban y venían denunciando lo que había ocurrido. Estamos ahora ante un nuevo gobierno que tiene la misma metodología, atacar a los que están parando. Un gobierno que pone sobre la mesa la importante tarea de invertir solamente en medidas que apunten a cierto sector de la sociedad o que apunten a algo empresarial, si se quiere. No nos olvidemos que es un gobierno que trabaja mayoritariamente para el empresario y para las empresas e internacionales, porque ya lo estamos viendo, está pagando fortunas al extranjero. A su vez, y volviendo un poco al tema en cuestión, la seguridad es muy importante, como lo nombraba el Pollo en la nota. Es muy importante tanto para el trabajador del ferrocarril como para los usuarios mismos. Los trabajadores de la línea Sarmiento que pararon tuvieron que luchar con persecución en la época en que estaban denunciando que iba a suceder una tragedia, cuando después se dio la tragedia de 11. Estuvieron luchando contra la persecución en la era acá, donde burlaban al Pollo por el pelo, donde aplaudían a la Unión Ferroviaria, que es la burocracia total sindical, y luchan ahora con un gobierno pro que hace exactamente lo mismo. El paro del jueves, a mi entender y al entender de mucha gente, era totalmente justo. Había que tomar alguna medida porque las situaciones eran graves, y a medida que no se tome alguna
puntual medida, valga la redundancia, en lo que es seguridad, se va a seguir sucediendo. O sea, los paros van a seguir sucediendo y las tragedias van a seguir sucediendo. El Pollo Sobrero lo avisó antes y lo avisa ahora: la falta de seguridad se cobra vidas tanto de los usuarios como de los trabajadores. Y en este último punto es donde yo quería hablar de la prensa en general, ya que algunos medios, como fue el caso de Clarín, ese día, al día siguiente, mejor dicho, o sea, en el día de ayer, yo me fui a tomar un café a un bar y justo tenían el diario a mano, lo agarré, y una de las cosas que me pareció totalmente desafortunado y malintencionado fue una de las frases de Clarín donde hablaban sobre lo ocurrido como un conflicto interno gremial. Ya que no fue un conflicto interno gremial, y lo que hacen este tipo de columnas o este tipo de periodistas que escriben estas cosas es mal informar a la gente y ponerla en contra de los trabajadores, ¿no? Ponen en tela de juicio a una medida de fuerza, ponen en tela de juicio que se haya parado por seguridad, directamente eso ni lo dicen. Y después tenemos por otro lado algunos programas de TV, algunos programas de radio y la prensa, el periodismo, que se comportó a favor del gobierno, poniendo a la gente en contra de la lucha de los trabajadores, utilizando algo que es muy importante, el poder de los medios, para no realizar una visión objetiva de lo que sucedió, ya que cuando y esto me parece muy importante que lo tengamos en cuenta, cuando en algún puesto de trabajo, ya sea en una fábrica, ya sea los taxistas, los colectiveros, donde a vos se te ocurra, en algún puesto de trabajo los trabajadores están en bajas, o sea, los trabajadores se los vapulea, al trabajador no se les da las condiciones y no tienen un gremio realmente o delegados que los apoyen y que enfrenten la presión que ejercen desde arriba, eso afecta a todo el país. Y eso es algo que me parece sumamente importante y que los medios de comunicación lo tendrían que tener muy presente a la hora de informar a la sociedad, porque son estas mismas desinformaciones las que después terminan poniendo en contra a un sector de la sociedad con otro sector de la sociedad, cuando en definitiva todas las personas tendrían que estar de acuerdo con una medida, más allá de que afecte o no afecte en el transporte en ese día, porque es para defender la salud, si se quiere, y la seguridad de todas las personas, ¿no? En lo personal, por otro lado, y un poco para ir cerrando esta editorial del día de la fecha, en lo personal y corriendo de lado mi ideología política, corriendo del lado del partido, prefiero toda la vida una medida como la que tomó el Pollo Sobrero y como las que tomaron los trabajadores de la línea Sarmiento el día jueves, antes que la burocracia sindical que comen picada con whisky en Puerto Madero mientras continúan drenando a todos sus afiliados y mientras continúan cagando a todos los trabajadores. No nos olvidemos de Moyano o de Caló y de toda esa lacra que tenemos también en la política argentina, ¿no? Los medios de comunicación tendrían que haber publicado lo que estaba sucediendo en los trenes, los medios tendrían que haberse involucrado para que no haya otra tragedia, y colaborar desde su trabajo para que se vea de otra forma la lucha de los trabajadores en favor de toda la gente y no como si fueran una piedra en el zapato. 14:39, seguimos hasta las 15 en una vuelta más. Quédate con nosotros en Radio Voz 95.5.